Bueno, buenos días a todos. El día de hoy tengo el agrado de poder presentar el tema que lleva por nombre tratamientos silvícolas, específicamente podas, raleos y aclareos. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es el manejo de las plantaciones. Pues el manejo de las plantaciones no es más que el conjunto de actividades que se ejecutan en una masa forestal para lograr sus objetivos. Este conjunto de actividades agrupados se denominan tratamientos silviculturales. Entonces, cuando hablamos de los tratamientos silviculturales, los podemos agrupar dentro de sistemas silviculturales. Entonces, un tratamiento silvicultural es toda aquella técnica o labor que se lleva a cabo o se ejecuta dentro de una masa forestal. Dentro de estas técnicas o labores hay una clasificación. Esta clasificación están cortas intermedias o cortas finales, las cuales son tratamientos silviculturales. Entonces, este tratamiento silvicultural pues es un compuesto de técnicas o tratamientos silviculturales. Hablando específicamente de las cortas intermedias, dentro de las cortas intermedias tenemos otra clasificación, en las cuales se encuentran las cortas de liberación, de mejora, de saneamiento, raleos o entresaques y las podas. Bueno, entonces, ¿qué es una corta de liberación? Una corta de liberación es aquella que es aplicada en las etapas iniciales de un rodal o una plantación forestal. Entonces, estas cortas de liberación se realizan con el objetivo de que nosotros le proveamos al rodal las condiciones a los árboles que son prometedores, aquellos que tienen condiciones adecuadas para el silvicultor, ya sean de la especie deseada, tengan una forma deseada o sean plantas sanas. Entonces, cualquiera de estos aspectos es importante para determinar si un árbol es prometedor o no. Entonces, cuando se determina cuáles son los árboles prometedores, la corta de liberación tiene por objetivo eliminar todos aquellos árboles que una vez empiecen su crecimiento, le compitan a los árboles prometedores por recursos. ¿Cuáles recursos? Espacio, luz, nutrientes y agua. Otra de las cortas que se manejan son las cortas de mejoramiento. Entonces, estas cortas, a diferencia de las cortas de liberación, las cortas de mejoramiento son aplicadas en cualquier momento de la vida del rodal o de la plantación forestal. Pues las cortas de mejoramiento también pueden ser denominadas como cortas de salvamiento. Entonces, el objetivo de estas cortas de mejoramiento es eliminar todos aquellos árboles que no nos sirven dentro de la plantación. ¿Por qué? Porque estos pueden ser árboles muertos o pueden ser dañados por fuego, por rayos, por nieve, viento y entre otros factores. Y con esto poder recuperar madera que comercialmente todavía puede ser utilizable. Otro tipo de corta es las cortas de saneamiento. Pues igual que las cortas de mejoramiento, las cortas de saneamiento pueden ser aplicadas en cualquier momento de la vida del rodal o de la plantación forestal. Pues estas cortas de saneamiento, a diferencia de las cortas de mejoramiento, son realizadas para eliminar todos aquellos árboles que se encuentran enfermos. ¿Por qué? Porque a través de esto podemos controlar la diseminación del ataque de insectos o enfermedades desde árboles infestados a árboles no contaminados. Es decir, aquí podemos eliminar el inóculo primario dentro de una plantación y evitar que éste se disemine por toda la plantación. Pues ya hablando otra corta intermedia están los raleos o entresacas. Un raleo o una entresaca no es más que una práctica que se realiza para reducir el número de árboles en una masa forestal. Esto con el objetivo de concentrar el crecimiento en los mejores individuos o en los individuos prometedores. Pues, ¿cuántos raleos necesita una plantación? Esto depende directamente de factores como el objetivo final, basado en el tipo de producto que uno necesita obtener.
los raleos también pueden ser denominados como aclareos, clareos, entresaques o claras. Pues otra definición de un raleo o una entresaca es que son cortas intermedias que se realizan en los rodales con masas forestales. Pues estos raleos generalmente son realizados en rodales regulares o también denominados coetáneos. Pues estos raleos son realizados antes de llegar a la edad de corta o de turno final. Es decir, el raleo se realiza antes de la cosecha final. Entonces, dentro de la actividad de los raleos como una corta intermedia, hay objetivos. Los objetivos serían estimular el crecimiento de los árboles remanentes, mejorar la calidad del rodal residual con respecto al tamaño, fitosanidad, ¿verdad? Obtener plantas sanas y el fenotipo, altura, tamaño de la copa, área basal, diámetro del fuste. También esto favorece la descomposición de la materia orgánica. Y pues otro objetivo de los raleos es de que nos permite obtener retornos financieros intermedios o maximizar el valor del cultivo. ¿Cómo así de retornos financieros intermedios? Generalmente acá en la región yo he observado de que cuando realizan raleos en plantaciones de pinos, estos trocillos de llaman, los utilizan para hacer tarimas y cajas de tomate. Y también dice maximizar el valor final del cultivo, ¿verdad? Como un raleo no es más que eliminar plantas que dentro de la plantación, las plantas que quedan tienen más espacio, tienen más recursos para poder crecer de manera óptima. Entonces, el raleo tiene un sustento técnico. Pues al inicio de las plantaciones, estas son establecidas con distanciamientos predeterminados. Estos tienen marcos de plantación. Por ejemplo, el pino candelillo generalmente se establece en un marco de plantación de un distanciamiento de 3×3 para tener 1000 plantas por hectárea. Pues entonces, cuando los árboles van creciendo dentro de la plantación, estos ensanchan el dosel. Entonces, el dosel, cuando este se encuentra ya muy ensanchado, provoca un aumento de la competencia por recursos. ¿Cuáles recursos? Luz, nutrientes y agua. También espacio. Entonces, esta competencia por recursos año tras año aumenta su intensidad. Entonces, en esta competencia que se da de manera pues, natural dentro de la plantación, algunos árboles, por superioridad genética o por azar, obtienen más recursos que otros. Entonces, al haber esta diferencia entre la capacidad de competir por los recursos, se crean clases de copas. Entonces, esto provoca una diferenciación entre clases de copas, vigor del árbol y posición de la copa en el dosel general. Entonces hay una clasificación de las copas en el dosel general de acuerdo a la altura del árbol. Acá, esta gráfica indica hacia arriba el incremento en la edad. Entonces, cuando uno establece una plantación, todos los árboles son dominantes. Entonces, cuando a través de los años, pues ya hay diferenciación de las copas, árboles dominantes, codominantes e intermedios. Luego ya van apareciendo árboles suprimidos y ya por último ya se observan árboles muertos. Entonces la clasificación de acuerdo a su dominancia o al tamaño de la copa es dominantes, codominantes, intermedios, suprimidos y árboles muertos. Entonces la clasificación de las copas o la forma en que uno observa las copas en un dosel puede ser un indicador e identificador del momento para poder realizar los raleos. Cuando uno establece una plantación forestal y le da un manejo adecuado, esta clasificación de copas en el dosel no sucede. ¿Por qué? Porque estos raleos se realizan antes de que la clasificación de las copas o la diferenciación de las copas ocurre. Entonces acá hay otro esquema, ¿verdad? Árboles muertos, suprimidos, intermedios, codominantes y dominantes. Y
por acá aparece un árbol lobo, ¿verdad? Yo, según entendí, un árbol lobo es un árbol de otra especie que compite directamente con la especie de nuestro interés. Entonces, motivos para el raleo es que nosotros tenemos, ahí tenemos la oportunidad de árboles que no nos sirven y nos compiten directamente por recursos con los árboles prometedores. Los árboles que no nos sirven pueden ser los de ejes dobles o bifurcaciones, ejes múltiples, un eje principal en locaciones escapadas, es lo que en pinos comúnmente se conoce como cola de zorro, ejes torcidos, árboles con plagas y enfermedades y los árboles suprimidos, ¿verdad? Aquellos que ya no tuvieron la capacidad de competir por nutrientes. Entonces acá hay una descripción gráfica, ¿verdad?, de cómo serían árboles con doble ejes, torcidos, suprimidos, ¿verdad? Aquí hay dos árboles y se quedó uno pequeño en medio, entonces este ya no nos sirve para la cosecha final y nos compite o nos disminuye el espacio y los recursos para los otros dos que sí son prometedores, ¿verdad? Y obviamente los árboles enfermos son focos de contaminación, entonces no necesitamos tenerlos en campo. Entonces acá hay una imagen, ¿verdad?, que a partir de la observación de los anillos de crecimiento uno puede observar cómo es que se han realizado los raleos, ¿verdad? Cuando un raleo es realizado de manera correcta y en el tiempo óptimo, el tamaño de los anillos es más uniforme. Entonces acá, miren esta imagen, ¿verdad? A este árbol se le tuvo que haber hecho el raleo a los 7 años, pero como se esperó hasta los 11, la distancia entre anillos es menor. Aquí el árbol tenía menos espacio para crecer, por eso los anillos están más pegados. Entonces ya dentro de los raleos existen tipos. ¿Cuáles tipos de raleos existen? Existen los raleos cuantitativos. Estos raleos cuantitativos se basan en la selección de árboles a extraer, o aquí podemos seleccionar los árboles que queremos extraer o los árboles que queremos dejar en campo, porque estos tienen las características de que son prometedores. Entonces esta selección la hacemos de acuerdo a las características de los árboles de manera individual. Entonces también existe el tipo de raleo cuantitativo. Este raleo cuantitativo se basa en la cantidad, en el cálculo de la cantidad de árboles a extraer. Entonces, en funciones de las características y de los árboles, características de la plantación y de los árboles individuales. ¿Por qué características de la plantación? Porque aquí ya ya es necesario estimar la altura dominante del rodal y el distanciamiento promedio en el que se encuentra. Pues dentro de los raleos cualitativos, aquellos que se basan en las características cualitativas de los árboles a extraer o los árboles remanentes, está el raleo ascendente o inferior, descendente o superior, de calidad o danés, y también también existe el tipo raleo mecánico o sistemático. Dentro del raleo ascendente cualitativo, pues este es un tipo de raleo que se basa en anticipar a la naturaleza. Entonces acá se llama raleo ascendente porque uno comienza desde abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que acá los primeros árboles que debemos de eliminar son aquellos que se encuentran dominados o suprimidos. Entonces, era lo que les decía, ¿verdad? Se basa en el aclareo de la masa forestal de abajo hacia arriba. Entonces, se inicia con la eliminación de los árboles dominados, luego los intermedios y al final, dependiendo de las características, pueden eliminarse también algunos codominados. Utilizando este criterio muchas veces no se obtiene la mayor producción con la que cuenta la capacidad del rodal. Entonces las ventajas de este raleo ascendente es que sigue el curso natural del desarrollo del rodal y que usualmente se extraen árboles de reducidas dimensiones de escaso o nulo valor económico, ¿verdad? En este caso pues escaso porque el precio de los árboles como leña no va a ser el mismo que como madera, y
La desventaja sería de que pues, se requiere un mínimo de habilidad y de conocimiento para realizar la metodología, ¿verdad? Es necesario saber cómo identificar los árboles suprimidos, intermedios, codominantes y dominantes. Y este método pues previene la mortalidad de los árboles, ¿verdad? Los árboles se tienen que eliminar antes de que estos se mueran, pero que si la intensidad es baja, la intensidad de raleo es baja, pues la competencia por copas no se reduce apreciablemente. Entonces es como que uno no estuviera haciendo nada si la intensidad que uno pica no es la suficiente. Luego sería un raleo descendente. Este raleo pues es lo contrario al raleo ascendente. Esto de descendente quiere decir que comenzamos de arriba hacia abajo. Entonces iniciamos eliminando los árboles dominantes que presentan mucha ventaja con respecto a muchos de los árboles prometedores. Pues este raleo se basa en que muchas veces la cantidad de árboles dominantes es menor a la de los árboles prometedores, pero los árboles dominantes se encuentran suprimiendo el crecimiento de los árboles prometedores. Pues como todo método tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas es de que se tiene un dosel más abierto. ¿Por qué? Porque la cantidad de árboles dominantes es menor y de que la permanencia de árboles intermedios y suprimidos es mayor y estos árboles se encuentran en buenas condiciones de sanidad. También se tiene un rodal residual más uniforme, ¿verdad? La cantidad de árboles intermedios y suprimidos es mayor, entonces el tamaño es más parejo. Dentro de las desventajas es que acá los árboles dominantes eliminados representan una pérdida de agentes bióticos y agentes abióticos. ¿Por qué? Porque estos árboles dominantes pues tienen mayor capacidad de captura de carbono y también pueden ayudar a prevenir o a mitigar todos los procesos de erosión, como erosión por agua y por viento. Y de que como vamos dejando únicamente los árboles intermedios y suprimidos, la calidad genética del rodal en general se deteriora. Entonces otro tipo de raleo utilizado es el raleo de calidad o danés. Este raleo es un sistema de raleo que es ampliamente utilizado a nivel mundial y que consiste en la selección de árboles que a criterio del silvicultor son los prometedores en la producción del rodal. Entonces, una vez escogidos estos árboles prometedores de acuerdo al criterio del silvicultor o al encargado del rodal, todos los árboles que le representen competencia a estos árboles prometedores pues son eliminados. Pues como es necesario aplicar el criterio de los árboles prometedores, pues la persona que va a aplicar este criterio debe de saber y tener experiencia de cómo escoger los árboles prometedores. Pero cuando nosotros eliminamos los árboles dominantes, podemos provocar que los árboles remanentes prometedores pueden sufrir daños o estrés al estar solos en la plantación. Entonces el siguiente método de raleo cualitativo sería el raleo mecánico sistémico. Pues este raleo es cualitativo porque tenemos que aplicarlo a rodales homogéneos en sanidad, calidad y crecimiento. Entonces se basa en la extracción de los árboles de forma sistemática, pero dentro de la plantación. Entonces, dentro del raleo mecánico o sistemático existen dos tipos, por distanciamiento y por hilera. El raleo sistemático por espaciamiento es aquel raleo que se aplica tomando en cuenta el distanciamiento preestablecido. Por ejemplo, cada 3 árboles cortar uno, cada 2 árboles cortar uno, o uno sí y uno no. Este tipo de raleo se aplica a rodales con alta densidad, regenerados naturalmente, o plantaciones con intensidades altas. Otro tipo de raleo sistemático es el raleo de extracción, el raleo sistemático por hileras. Este implica la extracción de las hileras completas de árboles y se aplica en plantaciones rodales uniformes densos y que no han sido raleados previamente.
También pues se utiliza para facilitar el acceso rodal, seguido por otro método de raleo. Entonces, la ventaja de los raleos sistemáticos es que requieren mínimo conocimiento de habilidad. Aquí lo único que se hace es o eliminar las hileras completas o eliminar árboles de acuerdo al distanciamiento. Es más barato por lo mismo, ¿verdad? Como se requiere menos conocimiento previo, pues la mano de obra va a ser más barata. Pero la desventaja es que al eliminar los árboles por las hileras o por los distanciamientos, los árboles que quedan pueden ser defectuosos o de clases inferiores. Y esto no sigue el curso natural del desarrollo del rodal. Entonces, algunos criterios de los que uno tiene que tomar en cuenta para seleccionar los árboles en los métodos cualitativos es el estado fitosanitario, la calidad del fuste, el diámetro, la altura. Y esta sería una metodología para marcar los árboles que serán eliminados en el primer raleo, ¿verdad? Pues es un zigzag. El recorrido pues se inicia en esta parte, luego sigue acá y sería un zigzag a manera de que vaya uno en medio de dos hileras, luego se cruce a las siguientes dos. Entonces ya dentro de los métodos de raleos cuantitativos, aquellos que se basan en la determinación de cuántos árboles se extraerán, están el espaciamiento relativo y el índice de Hart. El índice de espaciamiento relativo no es más que un cálculo que se basa en la división del espaciamiento promedio por árbol entre la altura dominante por 100. Cuando los valores de este índice de espaciamiento se encuentran entre 20 y 25% en plantaciones de coníferas, se encuentra en lo óptimo. Y cuando se encuentran entre un 25 y un 35% en latifoliadas, también se encuentra el óptimo. Cuando es un valor mayor a estos rangos, el espacio está siendo subusado, es decir, de que no está siendo usado en sus condiciones óptimas, estamos desperdiciando espacio. Otro método sería el método del índice de Hall, ¿verdad? Que fue lo que nosotros realizamos ya acá en la universidad en las prácticas de silvicultura 1. Y también, ¿verdad? Sería utilizando el área que ocupa cada árbol y la altura dominante. Entonces, los valores de este índice deben encontrarse entre 24 y 30%. Cuando se encuentra por debajo de este rango, ya hay que eliminar, hay que realizar raleos. Y cuando se encuentra sobre este, quiere decir que el raleo que se realizó previamente tuvo demasiada intensidad. Entonces, no se está haciendo uso del espacio de manera óptima. Y también está esto, ¿verdad? Lo del índice de Hart-Berking o también factor de espaciamiento, que también utiliza el espaciamiento medio de los árboles y la altura dominante. Cuando es una distribución al 3 bolivios, se utiliza esta fórmula que es 100 dividido la altura dominante por la raíz cuadrada de 20.000 partido la raíz cuadrada de 3 por el número de árboles. Y la distribución a marco, ¿verdad? Cuando es cuadrado, 3×3, 4×4, 5×5, se utiliza esta fórmula que es 100 por la altura dominante dividido la altura dominante por la raíz cuadrada de 10.000 entre el número de árboles en la plantación. Entonces ya pasaríamos a lo que es otro tipo de corta intermedia, las cuales son las podas. La poda es una metodología que consiste en eliminar o cortar cierto número de ramas en los árboles. Esto con el objetivo de que la madera producida sea madera limpia y que esté libre de nudos. Esto hace que una madera libre de nudos hace que esta tenga características de mayor calidad y por lo pronto se pueden obtener mejores precios. Acá pues se observa cómo están realizando la poda a un pino. Pues el fundamento por qué es necesario realizar las podas para producir madera de calidad es que cuando el árbol tiene las ramas, la madera producida va a tener nudos. ¿Cómo se forman los nudos? Son uno de los defectos más comunes en la madera y esto hace que se disminuya la calidad y el valor de la madera. Entonces, en coníferas principalmente, la presencia de nudos reduce el valor de la madera en el mercado. Entonces acá hay un dibujo, ¿verdad? Cuando un árbol no es podado,
los nudos llegan casi a la médula, mientras que cuando la poda se hace bien, no se observan nudos o la presencia de nudos es mínima en el fuste, ¿verdad? Pues, ¿cuándo se debe realizar la primera poda de los árboles? Pues hay que tomar en cuenta que mientras mayor sea el tamaño de las ramas, es más difícil cortarlas. Además, cuando uno tiene una rama más grande, cuando uno realiza el corte, este corte tarda más en cicatrizar porque la herida es de mayor tamaño. Entonces, esto ya puede representar una entrada para plagas o enfermedades, y esto pues ya nos va a dañar la calidad del árbol completamente. Entonces, la primera poda debe ir acompañada después del primer raleo. Entonces, acá hay un diagrama de cómo realizar la copa. Como regla general, pues se dice que la intensidad de la poda, no debe de superar la mitad del árbol. Entonces acá la mitad de las ramas están cortadas, pues el árbol acá sin podar, aquí estas ramas más viejas pues ya producen nudos más grandes. Y cuando la poda es excesiva tenemos este tipo de casos en donde el árbol, por tener poca capacidad fotosintética, poca área foliar, pues va a crecer menos. ¿Cómo se realiza el corte en las ramas? Pues las ramas se deben de dejar al ras del fuste, pero esto sin dañar la corteza del árbol. ¿Por qué? Porque los daños que se puedan producir debilitan al árbol y esto genera una mayor susceptibilidad al ataque de hongos que lo ocurre en la madera. Entonces acá ven, el corte fue realizado al ras del fuste sin dañar la corteza, pero cuando se dejan muñones largos, pues la forma en que cicatriza es diferente y siempre hay presencia de nudos. Incluso aquí la pudrición puede ingresar al árbol y ya se pierde madera. Entonces aquí hay otros ejemplos de cómo no hacerlo, ¿verdad? El corte no debe de ser irregular, tiene que quedar como es. Cuando queda así está mal hecho. Y cuando los muñones quedan largos, ¿verdad? Lo que les decía, un muñón largo es un foco de infección y esto provoca que todo el fuste se pudra. Las herramientas que se pueden utilizar para realizar las podas pues son motosierras, estas motosierras que son un poco más largas, una sierra jack, un serrucho cola de zorro, tijerón y obviamente las escaleras para poder acercarnos a las ramas. Entonces, dentro de las podas están las podas con serrucho. Hay que tomar en cuenta que las podas con serrucho se pueden realizar cuando las ramas tienen un diámetro menor a 4 o 5 centímetros de diámetro. Entonces esto se realiza con un solo trazo y hay que tener siempre cuidado de evitar que la corteza se raje cuando las ramas caigan. Entonces el corte debe ser de arriba para abajo, tratando de sostener las ramas para que éstas no caigan y pasen arrancando la corteza. Por eso es que es necesario que una rama no tenga un diámetro mayor a 4 o 5 centímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque esto indica que la rama no va a ser muy pesada. Otro tipo de poda es la poda con machete. Pues esta obviamente es una poda que se realiza con un machete, pero primero se realiza un corte de abajo hacia arriba y luego se realiza de arriba para abajo para prevenir que esta rama se raje. Y también hay que tener cuidado que el corte sea liso y a ras del fuste. Pues para tener estas características del corte, la herramienta debe estar muy bien afilada y limpia, ¿verdad? Porque si está sucia o infectada, ahí mismo puede dejar a los patógenos en la herida provocada. Acá está cómo se realiza, de primero de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo, 2 cortes. En el segundo corte debe quedar la rama cortada y de forma lisa sin haber dañado la corteza. Cuando una rama se corta con machete y el corte ingresa o daña al fuste, esto representa un foco de contaminación que al final se traduce en que tengamos un fuste con hongos que nos va a reducir
que nos va a provocar pudrición y reducción del costo de la madera producida. Pues cuando ya las ramas están muy gruesas hay que tener en cuenta de que estas se deben de realizar en 3 cortes. El primer corte se realiza a 20 centímetros, seguido de un segundo corte un poco más adentro para eliminar la parte más grande, y luego un tercer corte para dejar sin muñones y dejar la rama al ras del fuste. Entonces acá hay un diagrama de cómo se realizan los cortes. Primero es un corte a una distancia de 20 centímetros de abajo hacia arriba, luego un segundo corte de arriba hacia abajo, y al tercer corte sería para eliminar el muñón. Entonces así se debería de ver una cicatriz en una poda, y el tamaño de la cicatriz no debe de ser mayor al tamaño de la eliminada. Entonces ahora les voy a presentar un video que explica un poco más gráfico cómo se realizan las podas. Son coníferas, la mayor parte pino radiata y pino insignis. Las tendencias del mercado internacional apuntan a que en las próximas décadas habrá una gran demanda de este tipo de madera debido a nuevos usos y a modelos de construcción más respetuosos con el medio ambiente y con las exigencias de absorción del CO2. Pero para atender la demanda actual y futura es necesario producir madera con una determinada calidad. Conseguir árboles con troncos rectos, sin defectos, con un buen diámetro y libres de nudos, que le aseguren a la industria la mejor materia prima y a los silvicultores buenos precios que compensen su esfuerzo. Lograr ese objetivo depende de una silvicultura activa que planifique las plantaciones y que después haga los trabajos necesarios para mantenerlas en las mejores condiciones productivas. Y dentro de esas labores, una de las más importantes es la poda. La poda. Para hacernos una idea, veamos el monte que tendremos si no se hacen podas ni tampoco los aclareos y claras que deben acompañarlas durante todo el ciclo productivo. En esta plantación de las imágenes no se han cortado ramas o el trabajo no se ha hecho de forma correcta. Tampoco se eliminaron en su momento árboles malformados o de escaso crecimiento que seguramente han frenado el desarrollo de otros que sí podrían producir buena madera. El resultado es una masa densa que crece muy lentamente y que es difícil de mecanizar. Un monte cerrado que favorece la proliferación de hongos perjudiciales para la madera y que además ardería como una mecha si se produjese un incendio forestal. Árboles, en definitiva, que solo se podrán vender para triturar, con un rendimiento económico muy bajo. Y es que la madera de mayor precio en el mercado es como esta. Troncos rectos y bien desarrollados, cilindros casi perfectos, sin ninguna rama hasta los 6 o 7 metros de altura, la fracción del fuste donde se concentra el 70% de su valor. Conseguir un monte así depende sobre todo de una buena selección de los pies que se van a alzar para el futuro, junto con un programa de podas que garantice su crecimiento equilibrado. Debemos observar la plantación en su conjunto para ver cómo evolucionan los árboles. Aquellos que presenten defectos, malformaciones o un crecimiento muy inferior a la media, compensa eliminarlos mediante clareos cuando son árboles relativamente jóvenes o con claras cuando el monte ya está desarrollado. Sacrificar estos árboles ayudará a que los otros crezcan sin competencia y alcancen un buen diámetro. En contra de lo que mucha gente aún piensa, la madera que se dejaría de producir se verá compensada por un crecimiento más rápido y con mejor calidad de la que queda en el monte, lo que significa mayor rendimiento económico que si conserváramos todos los pies para la corta final.
Además, en el caso de las claras de árboles grandes, también obtendremos un pequeño adelanto de la producción, vendiéndolos para trituración o para fabricación de tablero. El otro factor clave de la calidad es la poda, que debe simultanearse con los clareos y claras. Su objetivo es conseguir madera cilíndrica y libre de nudos, además de airear la plantación, prevenir enfermedades y protegerla del fuego. El momento de la poda no lo marca la edad del árbol, sino el diámetro del tronco en el verticilo, el punto donde se insertan las ramas, que debe estar entre los 10 y los 15 centímetros de diámetro. Como regla general, habrá que cortar todas esas ramas concentrando el trabajo en la parte baja del tronco, teniendo mucho cuidado de no eliminar más de 1/3 de la masa foliar del árbol. Esto es muy importante, ya que podar demasiado reduciría el vigor de la planta, haría que creciese mucho menos y la debilitaría frente a plagas y enfermedades. También se deben evitar las podas atrasadas en verticilos de más de 15 o 18 centímetros de diámetro, puesto que en el interior del tronco ya se habrá creado una proporción elevada de nudos e imperfecciones que le restarán valor a la madera. El objetivo último de las podas es que la madera con nudos de menor calidad quede confinada en el núcleo interior del tronco y que alrededor de él se vayan superponiendo capas limpias de defectos hasta llegar al momento de la corta. Esa es la madera que demanda la industria de transformación para tabla de primera calidad, chapa o desenrollo, y también es esa la madera que mejor se paga. La herramienta más adecuada para podar a baja altura son las sierras de mano y las tijeras eléctricas o neumáticas, y también las manuales, que aseguran cortes precisos y limpios. En ningún caso debemos utilizar hachas, hoces o motosierras convencionales, que pueden dañar la planta y producirle heridas difíciles de cicatrizar, que luego se conviertan en nudos o podredumbres. La poda es un trabajo especializado y minucioso. Los cortes deben efectuarse cerca del tronco, procurando dejar siempre alrededor de 1 centímetro en el punto donde la rama se inserta en el tronco. Para las ramas situadas a mayor altura, también se pueden usar sierras de lámina, motosierras ligeras o tijeras eléctricas o neumáticas montadas sobre una pértiga. Con todo, hay que tener en cuenta que no se recomienda podar más allá de los 6 o 7 metros de altura, porque ya no obtendremos un rendimiento maderable que compense el trabajo ni el gasto que supone. El procedimiento es el mismo. Hay que cortar cerca del tronco sin dejar tocones. Si usamos herramienta mecánica, conviene hacer la operación en 2 tiempos para evitar que las ramas se rasguen. Primero aligeraremos peso con un corte separado y después haremos la poda definitiva pegada al fuste. La seguridad es fundamental. En los trabajos forestales usaremos siempre casco, gafas y guantes, y son muy recomendables botas con buen agarre que protejan los tobillos y la puntera. También debemos prestar atención a la mejor época del año para hacer este trabajo. Como norma general, podaremos desde bien entrada la primavera hasta mediados del verano. Nunca debemos podar durante el otoño y el invierno, momento de parón vegetativo en el que el árbol es incapaz de bombear savia para cerrar las heridas, con lo que quedaría expuesto durante meses a la entrada de patógenos. Todas las ramas que se corten deben disponerse en las calles del monte para ser trituradas después con medios mecánicos, de manera que se conviertan en fertilizante para el suelo. Si la plantación es pequeña o es difícil que entre maquinaria en ella, se aconseja triturarlas en el sitio, sacarlas de allí para eliminarlas en otro lugar o amontonarlas. Los restos nunca deben quedar extendidos en el suelo, para evitar la propagación del fuego en caso de incendio y para poder movernos más cómodamente en los trabajos posteriores que requiera la plantación. Hacer podas regulares de forma correcta. Entonces, pues, eso sería mi exposición. No sé si tienen algunas dudas. Pues solo con esos nudos que mencionaba, solo que uno comúnmente cuando uno clava se raja la madera. ¿A eso te referís? Pues, sí, cuando los nudos son, mirás vos la tabla lisa y de repente mirás un círculo. Ah, eso me refiero, cuando uno clava se raja. Sí, eso es un punto de debilitación en la madera. ¿Y eso es porque no realizaron la poda? Sí. Ah, ya.